Hola a todos, bienvenidos a El Rincón de la Danza Oriental. Hoy vamos a abrir una nueva sección que está dedicada a una de las cosas que más me gustan hacer a mí en este mundo, que es leer. Voy a abrir esta sección porque cada vez hay más libros dedicados a la danza oriental y también hay muchísima literatura dedicada al norte de África, a Oriente Próximo, que es el área geográfica donde se desarrolla la danza oriental. El primer libro que os traigo y del que os quiero hablar es el libro de la danza del vientre, el arte de la danza oriental, la danza más sensual del mundo, explicado paso a paso, de la autora Deborah Korek. Deborah Korek es una bailarina estadounidense que vive en Barcelona y allí tiene ubicada su escuela en la que estudia y enseña el método Sarabi. El método Sarabi es una de las cosas de las que os podéis aproximar si adquirís este libro, si tenéis la posibilidad de encontrarlo en la biblioteca, donde vosotras prefiráis. Os voy a explicar un poquito paso a paso cómo está distribuido este libro, cómo está organizado. A mí me parece que es un libro muy adecuado para aprender qué es la danza oriental y profundizar un poquito más en ella. Creo que es necesario que cada vez, si queremos dedicarnos a ella o si queremos bailarla y queremos profundizar un poco y saber de qué va esto, ¿no? De dónde sale, por qué nace, pues es un libro muy interesante. Yo lo utilizo como es casi una enciclopedia. O sea, si en algún momento tengo alguna duda de folclore, pues reviso el libro porque está muy bien estructurado y es un libro de verdad que se merece ser considerado como una de las piezas claves para conocer la danza oriental. Bueno, pues vamos allá con el libro. El libro se divide en concreto, tiene un índice en la entrada, un prólogo de Farida Fahmy, esa gran bailarina, y se divide en 9 capítulos, el primero de los cuales se dedica a la historia. Es un apartado largo de 52 páginas, os voy a pasar un poquito por él. He de decir que el libro está ilustrado maravillosamente con pinturas de orientalistas. Os lo voy a pasar un poquito a poco para que veáis, no sé ni cómo ponerlo, bueno, así, para que veáis un poquito en qué consiste. Luego, si a alguno le interesa, pues es un buen regalo de Navidades. ¿Veis aquí? Están pues, los comienzos de baile, los elementos, los orígenes en Egipto. En fin, es, como digo, pues bastante amplio. Habla de algunos tópicos como los odaliscas, los arenes. Es un libro que sin ser muy profundo, no es un tostón, ¿vale? Está además escrito de una forma bastante amena para que sea apta para todos los públicos. A mí la historia me gusta mucho, pero claro, si haces un libro divulgativo en el que te adentras mucho, a la gente la aburre como una ostra. Y en este caso en concreto, creo que el libro está muy bien escrito. Se aproxima al siglo XIX, principios del XX, y pues es bastante amplio, como digo, son casi 50 páginas dedicadas a la danza desde los orígenes hasta la época actual, que luego ella desarrolla más en el último capítulo. Un cultum, una época de cambios, con toda esta nueva estética que se está introduciendo y bueno, poco a poco así va llegando al siguiente capítulo en el que habla de los beneficios de la danza oriental. Ella va a hablar de los beneficios en el plano físico, en el plano psicológico, de cómo la danza puede ser apta para bailar en familia, por niños, mujeres más o menos jóvenes y llegando hasta la vejez, que esta danza es apta en cualquier momento de nuestra vida. Y es un capítulo no muy largo, pero sí bastante sugerente. Por último no, esto sería la parte introductoria al libro y luego vendría la parte dedicada a lo que es para ella el método Sarabi. El método Sarabi ya lo estipula que está construido a través de, a ver que llegue al método Sarabi, que está aquí. Empieza en este capítulo que se llama El viaje al centro de tu cuerpo y aquí establece las pautas, los pilares de ese método. Y bueno, pues es una introducción en la que va dando, os va mostrando pues cuáles son esos pilares de esa danza
en qué se basa y va a empezar a mostrar pues una serie de pasos dedicados al calentamiento, ¿vale? que ella explica muy bien, porque como veis el libro está con texto y luego aparte tiene ilustraciones indicando cómo realizar el movimiento. Está todo ilustrado en papel de estupenda calidad, de ahí el precio, ¿no? El precio es un libro que está en torno a los 29 euros, depende de dónde lo compréis. A mí me costó 29,90, casi 30 euros. Vale, entonces empieza aquí a hablar pues de cosas, de movimientos, de tal, un montón, ¿vale? Y luego hay una parte en la que ya se dedica exclusivamente a la danza, a los movimientos y pasos de la danza oriental. El movimiento del calentamiento y de acercamiento al método, o sea, el apartado del calentamiento y del acercamiento al método es extenso y es muy interesante, sobre todo porque partimos de la idea de que a lo mejor una persona que coge un libro de estos no ha bailado en su vida y no tiene una base, con lo cual la parte introductoria es importante. Bien, entonces aquí ya empieza con los pasos. Hay muchas veces cuadros con curiosidades, por ejemplo aquí, ¿por qué un pañuelo de moneditas o un fajín con flecos? El péndulo, una variación de la caminata básica, sacudidas y caídas de cadera, todo pues con personas, con mujeres, con hombres, todo ilustrado, haciendo referencia a lo que ella misma defiende, que es una danza apta para todos los públicos, ¿no? Y bueno, como digo, este capítulo es extenso, es el más extenso de todos, hace también una referencia al velo, en el que muestra también una parte que a mí me parece muy interesante, que es la técnica del velo enrollado, que la han trabajado sobre todo gente de Estados Unidos, que a mí me encanta y que yo también practico. Y investigo mucho sobre ella, porque está muy poco trabajada. Bueno, entonces llegamos a los estilos folclóricos. En los estilos folclóricos ella mete muchísimo, ¿no? Es de verdad muy interesante este capítulo, a mí me pareció genial, porque yo ya había leído otros libros, que hacían referencia a los estilos folclóricos, pero para mí, por lo menos de los que yo he manejado, que no tengo por qué haber manejado todos, ¿vale? Pero de los que yo he manejado, es el libro que más completo está, porque ella lo divide muy bien. Lo divide por una serie de preguntas básicas. Por ejemplo, el felají, ¿dónde se da? ¿Qué es? ¿Cómo se baila? ¿Quiénes son los que lo bailan? ¿Cuál es la música que se emplea y qué ropa se debe llevar? Entonces, con eso así estructurado, enseguida lo estás viendo y enseguida tienes claro qué es, en qué consiste. Entonces, bueno, se va pasando por muchísimos, por la jagala, por el haliji, el estilo turco, todo con el vestuario que corresponde, ¿no? Entonces está genial explicado. Está muy, muy bien. Danzas rituales y de trance. Y luego aquí es como un apartado diferente. Es que yo esto no lo hubiese metido dentro del apartado de... Porque, por ejemplo, las danzas rituales y de trance aparecen dentro del gran capítulo de las danzas folclóricas, pero en realidad efectivamente ya lo pone con otra tipografía, porque tampoco podrían considerarse danzas folclóricas. Estas, aunque sí se dan por zonas, son muy extendidas. Por ejemplo, hay danzas de trance que son muy parecidas en el norte de África, pero se originan en Etiopía. En fin, por eso es como interesante. Y por ejemplo, luego la parte de estilos de fantasía es que en folclore no tiene nada que ver. Sí, se inspira en el folclore, en la historia, pero no tiene nada que ver. Por ejemplo, el sable, las danzas de fusión, las danzas con velas. Entonces ya veis, lo va poniendo sin estilos de fantasía, el doble velo, la danza tribal, es una inspiración. Para mí, por ejemplo, la danza tribal es una cosa aparte, es un baile distinto, ya tiene personalidad por sí misma y ha adquirido una fuerza impresionante, ¿no? Yo no la metería ni siquiera entre los estilos de... Sí, en su origen, pero ahora yo creo que ya que es un estilo aparte. Y luego, pues hay otro apartado que nos va a gustar mucho a las costureras, que es el vestuario. Y bueno, pues aquí da hasta patrones de cómo hacer bombachos, que los veis por aquí. Hay unos bombachos, por ejemplo, cómo hacer. También da cómo hacer una falda circular. Habla de los adornos que puede tener la ropa, el vestuario. ¿Qué debe tener una bailarina en su armario? ¿Qué es lo más útil? ¿Qué es lo que no debe faltar? ¿No? El sostén, las faldas, los flecos, todas esas cosas. Los velos, qué sé yo. ¿Qué es lo que debes tener tú para hacer tu armario? Interesante, ¿no? Que esté completo, que tengas todo lo que necesitas.
Luego habla, por ejemplo, de otras cosas como son la iluminación, ya temas específicos de cuando se actúa, ¿no? Cómo sacar partido a nuestra figura. Y otro capítulo muy interesante es el de que ella destina a la música y a los instrumentos musicales. Es un buen apartado para tenerlos reunidos y ver las fotos, que a veces sabemos que no tenemos ni idea de cómo suenan ni de cómo son. No nos imaginamos el tamaño que tienen, todas esas cosas. Pues aquí en este capítulo ella va pasando por todos, por los Sagat, por el laúd, por el misgud, por el nai, por la tabla, y los instrumentos nuevos que se han ido incorporando a la orquesta árabe, por ejemplo, el piano, el saxofón también. Hace una referencia a discografía y, por último, hace un apartado referente a la danza hoy, que es también muy interesante. ¿Por qué tiene ese éxito en la danza oriental? ¿Cuáles son las claves del exotismo? ¿Por qué proliferan tantísimas escuelas? ¿Por qué es una danza que cada vez parece que tiene más auge? ¿En qué está evolucionando? ¿Cuál es el modo en el que esta danza está experimentando teatralidad, creatividad? El apartado ya tiene dos apartados finales ya pequeñitos, que son el glosario, donde aparecen términos que a lo mejor encontráis mientras vais leyendo el libro y no sabéis muy bien a qué se refieren. Y finalmente una parte dedicada a la bibliografía, no es muy extensa, será la bibliografía que más interesante le ha parecido a ella a la hora de escribir este libro, en inglés, en español, en alemán, sobre danza oriental en concreto, y luego también libros que ella ha ido citando, pues que por supuesto ha ido consultando, pero que le parecen de interés. Bueno, yo de verdad que considero que este libro es un muy buen ejemplo de un libro bien escrito. Son más de 300 páginas, en concreto 303 páginas. Es un libro que está muy bien documentado, que se lee bien, está muy bien ilustrado y es un muy buen regalo pues de cara a Navidades, y desde luego es un libro de consulta que yo recomiendo mucho. Y bueno, no tengo más que decir, que ya hablé un montón. Si alguna lo ha leído, que nos comente, y también si alguna persona ha visto esos DVDs que tiene este libro, pues que nos haga saber si merecen la pena, o si con el libro ya podemos más o menos orientarnos, o si el vídeo ayuda más a la gente que no ha bailado nunca. En fin, que nos dejen por favor sus comentarios, que se lo agradeceremos muchísimo. Y yo aquí me despido, nos vemos pronto, espero, en otro vídeo del Rincón de la Danza Oriental. Hasta pronto.